el economista que te ve y te cuenta no, porque no. Y así como charlamos fuera del micrófono, lo charlamos también frente al micrófono. Y así agradezco a aquellos que nos están dejando mensajes. Algunos entienden, otros no entienden lo que estamos diciendo. Pero bueno, es la vida, es así. ¿Qué te Si la parece? gente entendiera, Sí, no habría socialistas, serían todos sí, liberales. claro. Sí. Sí, digo, hay socialistas porque no Bueno, entienden. Si bueno, entendieran, serían pero a muchos yo liberales. los respeto porque digo, si vos vivís, decís, estudiás y actuás en consecuencia, yo te respeto. El tema es lo que dicen una cosa y actúan para el otro lado, ¿viste? O viven de otra manera. Ahí sí que directamente ni los respeto tampoco. Contame cómo ves al gobierno actual, cómo ves este momento de la Argentina. A mí me parece que este es un mal gobierno. Ujú. Es un mal gobierno, no tiene un buen diagnóstico, no tiene un norte claro y definido, Mm. y cada vez que dan una dirección en el paso correcto, además están llenos de miedo. O sea, desde mi punto de vista, eh, como estadistas son menos que liliputienses. Mm. O sea, para mí Ujú. es un muy mal gobierno. Ujú. O sea, esto no quiere decir que, Que tengas otro mejor. claro, digo, o ¿Eh? sea, porque te dicen, Claro, no, digo, bueno, bueno, acá entonces, no. Bueno, ¿y entonces qué? claro, te dicen, no, el kirchnerismo. No, no, Ah. bueno, el kirchnerismo fue el peor gobierno de la historia. Ujú. Sí, digo, la forma en que se destruyó riqueza durante el kirchnerismo nunca ocurrió en la historia argentina. Vos sabés que junto a mi colega Diego Giacomini, nosotros desarrollamos un indicador que se llama termómetro de riqueza, Ujú. que es un indicador muy interesante porque vos sabés que ese indicador, cuando, cuando cae 40 puntos, te marca que tenés una crisis. Y nosotros durante el kirchnerismo destrozamos 160 puntos. Es decir, que si no hubiera sido por las condiciones internacionales, el kirchnerismo hubiera generado 4 crisis machaza, pero 4 crisis de las Mm, grosas. mm, Y lo interesante de eso es que, claro, la gente no lo ve, porque en el medio nos consumimos el capital, mm, y la consecuencia es que el kirchnerismo se fue con un PBI per cápita 15% por debajo del que teníamos mm. en el año 98 ajustado por inflación Sí. americana, ¿no? Mm, Y que si nosotros hubiéramos hecho todo lo que hicieron los países de la región mm. que hicieron cosas razonables, hubiéramos tenido el doble de PBI Por per ejemplo, ¿qué cápita. países? Por ejemplo, Colombia. Ah, Sí, digo, mm. o Sí, sí, te Chile, o entiendo. Sí, o Perú, Chile. Mm. Perú, No, por una sí. dice región y la gente puede pensar en otros países, ¿no? Claro, bueno, Y de la otra vereda. claro, Sí, sacando Venezuela, sí. sí, la región creció 80% y nosotros caímos 15%. Mm, Es decir, que deberíamos haber tenido por lo menos el doble del PBI per cápita, pero además tuvimos los mejores términos de intercambio de la historia. Para que te des una idea, Argentina, el primer gran boom de términos de intercambio lo tuvo a la salida de la Segunda Guerra Mundial, ujú. con el primer experimento populista nefasto, cuando Argentina era el quinto país del mundo y esta lógica populista nos llevó al lugar 55. Pero no solo eso, sino que durante el kirchnerismo esto fue 30% más alto, con además tasa cero en un mundo financieramente O conectado. sea que su negocio populista estaba bien financiado. Sí, claro, Claro. claro, pero Mm, nosotros deberíamos haber tenido, haber terminado con el kirchnerismo con un PBI per cápita en torno a los 33 mil mm, dólares mm. y teníamos 11.000, 12.000. Claro. Es decir, eso es verdaderamente una catástrofe y la Mm, gente no lo mm. ve. Bueno, y en esa catástrofe, o de esa catástrofe, ¿cómo salís? Porque ahí es donde el pueblo reaccionó y acá estamos en un gobierno distinto. A vos no te gusta, pero ¿cómo salís de eso que heredaste? Mirá, la única ¿De un día forma... para el otro? No. No, 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 Mm, no, digamos, o sea, a ver, lo que hace que un país crezca ujú, sostenidamente en el tiempo es la mm, acumulación de capital. ujú, El capital es de 4 tipos. Está el capital físico, o sea, lo fierro, mm, la inversión tradicional, que en ese sentido, para que te des una idea, América Latina, que invierte poco, ujú, en promedio invierte 22 puntos del PBI, nosotros invertimos 15. Primer punto ujú, grave en mm. contra. Segundo elemento, capital humano. Nosotros estamos séptimo en las pruebas PISA en América Latina, después de haber sido el primer país que eliminó el analfabetismo. O sea, con lo cual
desastre en capital humano. De hecho, la mitad de los chicos no termina el secundario, la mitad esa que termina no entiende lo que lee, o sea, el 70% no puede resolver un problema de matemática básico, o sea, con lo cual en capital humano estamos desastrosos. Presente y futuro. Sí, eso pone un problema muy grande de cara al futuro. Sí, después, digamos, lo que tiene que ver con el capital institucional, no hay cuanta institución no se haya violado en la Argentina. Es más, la primera institución que viene a recomponer, al margen de las estadísticas, ¿no? A recomponer el gobierno de Cambiemos es el Banco Central y están todo el tiempo torpedeándolo para que relaje la meta. Pero muchachos, o sea, no es que ustedes venían a cambiar, en el fondo, digamos, y le están torpedeando una institución que son la meta de inflación. Sí, y después lo otro que para mí es grave, o sea, es el deterioro del capital social, ¿no? Es decir, yo... ¿Cómo salís de todo eso? ¿Cómo Mira, salís? Porque este es el diagnóstico. Bien. ¿Cómo salimos de eso? No, pero es que si vos explicás el diagnóstico sí tenés chances de salir. Vos fíjate esto, el gobierno de Cambiemos cometió varios errores. El primer error que cometió fue cuando hizo explotar el número de ministerios. En lugar, tenía 15, lo tenía que volver a llevar a 8, lo llevó a 22. Y ahora hay 23. O sea, al margen de eso, solo se focalizó cuando primero no quiso dar el diagnóstico. O sea, no se lo quiso contar a la gente porque no quería dar malas noticias. Después revisó eso. Y como eligió como ministro de Economía, en realidad Hacienda y Finanzas, a un keynesiano, o sea, eligió un bruto, o sea, eligió un analfabeto en términos de economía. ¿Y qué implicó eso? Que solamente se focalizó en los desequilibrios de corto plazo, en el déficit fiscal, en el problema de la inflación, en el problema del cepo, sí, digamos, en los problemas de los precios. Pero es lo que demandaba la gente también, ¿no? El cepo, la inflación. Está bien, digamos, pero yo no estoy diciendo que no había que corregirlo, o sea, yo los hubiera corregido de una manera mucho más profunda y no con tanta tibieza. No gradual. No, claro. No a fondo, bueno, ya. Claro. Y sin embargo, te diría que del daño que causó el kirchnerismo, eso es lo más fácil de corregir. Es decir, lo más complicado es recomponer el capital en la economía, porque eso demanda tiempo. Y vos, ¿cómo te das cuenta que el error que te cuesta tener un keynesiano? Todos estos problemas de la dinámica del capital no lo entienden, porque ellos piensan en la economía de corto plazo. Entonces, no entienden de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se focalizaron en cuestiones de coyuntura y no en las cuestiones estructurales. Y encima, las cuestiones de coyuntura la avanzaron gradualmente. Vos sabés que todos los programas de shock en Argentina, desde el 52 en adelante, salvo el del 59, fueron expansivos. O sea, no solo lograron bajar la inflación, sino que además hicieron subir el nivel de actividad económica. Y todos los programas graduales terminaron en crisis. Javier Milei es economista, podés estar de acuerdo o no, pero a mí me gusta escuchar todas las opiniones, no opiniones, acá directamente estás hablando de profesionales que conocen bien desde su lugar, desde esa profesión, de dónde venimos, dónde estamos, y vaya a saber hacia dónde vamos a parar. Gracias, Javier. Gracias a vos, Eduardo. Te espero nuevamente. Cuando quieras. Nuevamente, con mucho gusto. Entonces no defraudé. No, para nada, de ninguna manera. En minutitos, Juan Carlos Bloomberg, y nos metemos en otro tema sensible de la economía. Me parece que es el tema, la inseguridad. Ya volvemos.